Y los ponemos a trabajar como siempre con la ayuda de los mejores. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta tu casa, a este tu estudio en un domingo más. Fíjate qué hora más mala esta, el domingo de 2 a 3 de la tarde, pero qué bien nos lo pasamos. Qué hora mala. Toda hora es buena para hablar de inversión. Bravo, bravo, bravísimo. ¿Opinas lo mismo, Domingo Soriano? No sé. Mi mujer, mis hijos, mis padres, no sé si van a compartirlo, pero bueno, aquí estamos. Pero nos lo pasamos muy bien, siempre. Sí, eso sí. Muchas gracias, Domingo, también por estar con nosotros una semana más. Lo mismo digo porque desde Value School, igual, domingo de 2 a 3 de la tarde, siempre nos acompaña Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás, Luigi? Bien, buenas tardes, Luis Fernando. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en un día importante en el que vamos a seguir hablando. Decíamos Manuel y yo durante esta semana que es verdad que nos están llamando mucha gente preguntándonos por gestión pasiva y por conceptos que suenan a gestión activa y también a gestión pasiva, como es el concepto que nos trae hoy. Y es un concepto en el que cada vez que sale a colación la gestión pasiva, Luigi, ¿verdad? Siempre decimos Finicens, que vengan los amigos de Finicens y nos lo expliquen. Así que tenemos a Felipe Moreno. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas tardes. Que es el director de desarrollo de negocio de Finicens. Y también tenemos hoy a Kevin Conmayer. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que eres el jefe de análisis de Finicens. O espérate, lo voy a decir, Head of Asset Allocation en Finicens. Lo has dicho muy bien. Kevin, ya me quito ese peso encima. Pues ya ven que estamos todos, así que comenzamos. Bueno, y sin duda, como ya dijo Warren Buffett, la elección de un fondo indexado que pague bajas comisiones y que nos dé frutos en el largo plazo puede resultar una de las opciones más atractivas, no solo para inversores profesionales, sino también muy indicado para inversores noveles. Pero desde la decisión de invertir con estrategia de gestión pasiva o con estrategia de gestión activa hasta la elección de ese fondo que creemos que nos va a dar esos frutos en el largo plazo, hay muchos pasos. Y ahí es donde juega un papel fundamental eso que nos trae hoy a Tu Dinero Nunca Duerme, el concepto de benchmark o referencia que tomamos para comparar ese fondo, esa cartera con otros y saber exactamente en qué valores, en qué expectativa de rentabilidad nos estamos moviendo. Saber la elección del benchmark o punto de referencia nos permite conocer un poco más la conveniencia o no de esta inversión para nosotros. Pero si les parece, vamos a dejar que hablen los mejores, que hablen los expertos y que nos expliquen exactamente qué es esto del benchmark. Soy Andrei Trugmel de Value School y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manuel Llamas, tiempo de tu lección como cada domingo. Hoy yo creo que es facilísimo. ¿Nos puedes explicar qué es esto del benchmark? Pues tú lo has dicho, referencia. Estamos siempre normalmente pecamos siempre de anglicismos y palabras técnicas, pero no deja de ser eso. Es un término técnico que hace referencia, nunca mejor dicho, al término referencia. En términos informáticos, por decirlo así, un benchmark es una aplicación destinada a medir el rendimiento de un ordenador o de cualquier otra máquina. Pero en materia de inversión, este término es una referencia que sirve a gestores e inversores para medir el buen o mal comportamiento de un fondo o cartera de acciones. Todos los fondos de inversión tienen un índice de referencia o benchmark para poder comparar su rentabilidad contra algo tangible. Y es que el hecho de que mi fondo de inversión suba o baje un 10%, por ejemplo, en un año, pues nos da tan solo una imagen muy parcial de su comportamiento. Hay que compararlo con otros fondos similares o con nuestro mercado de referencia para saber si realmente lo está haciendo bien o mal. Es decir, la clave no es tanto centrarse en el rendimiento en términos absolutos, sino en el rendimiento en términos relativos. Compararnos con otras referencias para ver si esa rentabilidad es buena o es mala. Así, por ejemplo, si mi fondo sube un 10% a lo largo de un año, pero el IBEX 35 termina el ejercicio con un alza del 20%, el doble, la comparativa para nosotros es desfavorable y tendré que saber el porqué de esa diferencia. El benchmark, por tanto, es el índice de referencia que se utiliza para seguir la evolución de un mercado o medir el rendimiento de una cartera. Y para que sea considerado como una referencia idónea, ha de cumplir una serie de requisitos que estoy convencido de que nuestro invitado de hoy nos va a explicar muy detalladamente.
Para empezar, ha de ser prefijado de antemano y debe ser además invertible, es decir, debe ser una referencia que pueda ser replicada en términos de inversión. Tiene que especificar claramente cómo se configura, sin dejar lugar a la ambigüedad. En el caso de índices bursátiles, debe mostrar qué valores lo integran. Y, por último, tiene que ser medible para poder calcular su rentabilidad y su riesgo. Bueno, pues creo que tenemos ya, por lo menos definido, enmarcado el concepto del día de hoy. Nos vamos ya a la pizarra de domingo, a ver qué nos cuenta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Chevedine, de Cobas Asset Management, y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Llega tu sintonía, domingo, que traes en tu pizarra preparado. Yo quería preguntarte en el día de hoy, en el que tenemos un concepto tan, yo creo que importante, aunque al principio puede resultar, no sé si sencillo o complicado de entender, pero sí que quería preguntarte al menos que nos comentaras un par de consejos a la hora de interpretar ese benchmark. ¿Cómo podemos aprovecharlo para tomar una decisión de inversión de forma responsable? Yo creo que es un tema bastante importante en el sentido de que saber en qué estás invertido y saber con quién te tienes que comparar es relevante a la hora de saber también cómo van tus inversiones, si lo están haciendo bien o mal aquellos a los que has confiado tu dinero, y en ese sentido, pues sí, claro, tener esa referencia a la que hablábamos es importante. Otra cosa que podemos plantear en la mesa de debate es si ahora mismo, tal y como se hacen, tal y como la industria utiliza estos benchmarks, lo estamos haciendo bien, mal, o si no habría formas de mejorarlo. A ver, si a mí un inversor particular si me dijera, oye, ¿cómo puedo elegir yo bien un fondo en función del benchmark? Ahí hay un problema, porque yo le diría, por ejemplo, si tú quieres invertir en un fondo pues a nivel en España, que tenga bien diversificada su cartera, pues probablemente el índice de referencia que tendría que tener, pues a lo mejor el IBEX, que decía Manu, o el del mercado continuo. Pero claro, que un fondo se plantee que ese es su benchmark no quiere decir que el fondo esté realmente bien diversificado o que esté cumpliendo con aquello que en teoría hay detrás. Es decir, que sea realmente ese benchmark el que le viene bien a ese fondo, ¿no? Ese es el punto en el que yo me gustaría debatir si, como ocurre ahora, que más o menos, pues bueno, los fondos eligen contra quién se comparan, si debería hacerlo un externo, si no. Entonces yo lo que le diría al inversor es, lo primero, más que fijarte en benchmark, fíate del fondo. Luego, en segundo lugar, una vez que te fías del fondo, sí que puede ser interesante decir, oye, viendo los comparables con los que ese fondo se establece como referencia, pues sí, mirar el ámbito de la inversión al que yo quiero, digamos, en el que yo quiero estar, pues puede ser interesante. Y luego, muy importante, pero eso es más que previo a la inversión, es luego a lo largo de tu vida en el fondo, es que no te lo cambien, y que si te lo cambian, que haya unas razones muy justificadas detrás de ese cambio, que pueda haberlas. Además, es que como a mí no me gusta... El problema ahí, yo también entiendo a los gestores, ¿eh? Hay gestores que en un momento dado te pueden cambiar o pueden tomar este tipo de decisiones, te dicen, es que realmente el fondo ya no es lo que habíamos pensado en un inicio y esa referencia que teníamos ya no responde a... O sea, ya no sirve como comparativa. Entonces yo creo que es algo complicado. Por eso el planteamiento que yo haría es que sería interesante que hubiese algún tipo de organismo externo que pudiese mediar ahí entre los partícipes y los fondos. Pero yo no sé si sería fácil, pero a lo mejor no tendría por qué ser un organismo público. Bueno, pues lo que sí que has hecho es introducir desde luego un nuevo elemento de debate. Va a haber muchos, ya lo van a ver a lo largo del programa de hoy, pero esto he visto tanto a Felipe como a Kevin tomar notas, así que seguro que lo trataremos enseguida porque nos vamos ya a la tertulia. Soy Giorgio Semenzato de Finicens y escucho Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Luis Alberto Iglesias, entramos en tiempo de tertulia y como ya es tradición te voy a hacer los trastos de preguntar para que plantees el primero de los temas, aunque, ojo, ya nos ha dejado Manolo el marco fijado, lo que es la definición de benchmark, nos ha dado el primer tema de debate encima de la mesa Domingo Soriano, no te lo ha puesto fácil, para tu primera pregunta. Bueno, yo quiero ser, como siempre, muy informativo para los oyentes y sobre todo, pues intentando que aquellos que sean clientes de fondos o estén empezando en esto de invertir, pues tengan un poco más de datos y de información, como digo, sobre la que juzgar si sus decisiones son buenas. Y le voy a preguntar a Kevin si existen unos benchmark, pues vamos a decir estándares o más comunes para categorías de fondos. Voy a decir, por ejemplo, renta variable española, renta variable europea, renta variable pues global internacional, un fondo mixto, por ejemplo, y luego pues uno de renta fija, no sé, vamos a decir global. Pues me dices, para esas 5 categorías existen este, porque luego la otra pregunta es, entiendo que además de estos estándar que me puedes decir, pues mira, lo digo para que el cliente que tenga a lo mejor uno de estos fondos contratados sepa o vaya a comprobar a su folleto que se está comparando con ese índice, digamos, de referencia como barra de medir. Aunque luego entiendo yo, porque luego saldrá y me gustaría preguntártelo después, si no lo hacen mis compañeros, que luego veremos que en realidad la casuística es muy grande. Las gestoras incluso pueden escoger, pues compararse con la mitad de este índice con parte del otro, pero bueno, para hacerlo sencillito, vamos con los estándares en las tipologías que te he presentado. O sea, es interesante tu pregunta porque realmente, como bien has dicho, medir normalmente suele ser una cuestión objetiva, ¿no? O sea, uno mide en función de una especie de parámetros, ya sea distancia, ya sea lo que... pues rentabilidad en este caso, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que hay muchas maneras de representar un benchmark. Yo te podría decir algunas típicas de lo que son los mercados más diversificados, más internacionales, pero claro, aquí habría que explicar que eso no tiene por qué ser una representación fehaciente de las carteras de los clientes. ¿Qué digo por eso? Como bien decíais anteriormente, si uno invierte en el IBEX 35, tiene un Iberian Fund en la península ibérica, pero realmente lo único que hace es coger 10 acciones del IBEX 35, pues bueno, uno se podría fijar en el IBEX 35 para decir, bueno, ¿hubiera estado mejor invertido en el IBEX 35 o en las 10 empresas que ha elegido el gestor? Entonces, claro, desde nuestra postura, en Finicen nosotros elegimos índices muy diversificados, en el que prácticamente, bueno, dependiendo si es bono global o renta variable, pues estamos hablando de cientos de posiciones. Para ser concreto, estamos hablando de una cartera típica en Finicen, tiene más de 20.000 posiciones. Bonos globales, por ejemplo, pues tiene 30.000 posiciones. Utilizamos índices de Barclays y Bloomberg conjunto, que son una firma pues muy reconocida a nivel de renta fija. Pero si después nos vamos a renta variable, has dicho internacional, pues ahí depende. El S&P 500 lo conocemos todos, el índice bursátil americano, pero también existe el europeo, el Stoxx 50, que también existe una variante del europeo que es el MSCI Europe, que tiene pues 450. Después podrías utilizar el Stoxx 600, que tiene 600 acciones. Es decir, hay muchos índices. De hecho, la última vez que miré existían casi 100.000 índices en el mundo. Muchos evidentemente hacen algo parecido, o sea, no es que haya 100.000 distintas formas, pero pues del índice americano pues hay muchos índices que replican el índice americano, o sea, no quiero decir que haya 100.000, o sea, hay bastantes similitudes en algunos de ellos, ¿no? Pero está claro que es muy complicado responder a tu pregunta porque evidentemente hay tal variedad de formas de invertir y de manera de segmentar el mercado que es prácticamente imposible poder responder eso sin saber qué es lo que hace el gestor, cómo lo hace, si es que sigue el benchmark, si intenta batir el benchmark, etcétera, etcétera. Acabas de introducir, una pieza muy importante, que es que un cliente puede tener un fondo que en principio se proponga seguir tal índice, pero estás planteando que luego la composición de la cartera puede ir tan despareja de ese índice, puede parecerse tan poco, que realmente sea una especie de referencia virtual, con muchas comillas. Claro, la realidad es que como los gestores se comparan entre sí, evidentemente, porque uno pues tiene que hacer mejor que el otro para atraer capital. La realidad es que ha llegado un momento en el que lo que ha ocurrido es que las estrategias han tendido a hacer lo mismo que el índice. Porque si yo no sé lo que va a hacer mi competidor, pues tiendo a replicar el IBEX 35 si es que es un fondo que invierte en España, para yo por lo menos tenerlo eso como, fíjate, es un benchmark de un benchmark, ¿no? Es el benchmark de, como no sé lo que va a hacer
el otro gestor, pues yo lo que hago es... Entonces ha tendido a haber menos diferencias en los procesos de inversiones porque todos tienden a hacer lo mismo y a darles un baremo en el que pueden moverse, pero siempre con un benchmark bastante fijado como podría ser el IBEX 35. La preponderancia de un benchmark o de un índice de referencia, ¿crees que ha viciado a muchos fondos, especialmente de gestión activa y quizá más centrados en la distribución, a la hora de no aspirar a mucho más que el índice? Es decir, estos fondos cuyos incentivos son comportarse más o menos como lo ha hecho el 35, porque así mi cliente no se me quejará mucho. Si el 35 ha bajado y su fondo ha bajado, pues chico, mira, has hecho lo que ha hecho el 35. Si el IBEX ha subido y ellos han subido por lo mismo, pues ahí está. ¿Crees que en ocasiones se han convertido en una herramienta que ha permitido echarse la siesta a buena parte del mercado, no? Sí, seguro en algunos casos seguro que ha sido así. Y además las cifras nos dicen que cuando hemos hecho análisis en cuanto a exposiciones, que evidentemente es complicado saber la exposición real de los activos porque los fondos de inversión no publican exactamente el 100% pero se ve una correlación muy elevada a nivel de estudiar los movimientos en cuanto al benchmark en relación al fondo, y ahí se puede apreciar que pues que evidentemente la correlación elevada lo que te dice es que estás invirtiendo en los mismos activos más o menos en la misma proporción. Oye, ¿esto es lo que se llama falsa gestión activa? Es decir, cuando un cliente dice, joder, si hoy escucho el programa de la radio, resulta que en mi fondo me están cobrando una comisión que sé por los programas de que en torno al 1 y pico, 1,5, 1,8, y es que al fin y al cabo, bueno, o más, está replicando un índice que me puedo yo indexar por la mitad, o por un tercio, por 2 tercios, es decir, por mucho menos. Podría ser, no quiero ser categórico, pero sabemos que es. Los indicios de datos... Es que traemos a gente muy buena y muy modesta. No siempre, pero que hay cierto, hay entidades que practican esto de la falsa gestión closet activa. indexing se llama así esto. Eso. Que no han salido del armario, eso, no se han declarado todavía. Yo había escuchado más index hacking, que es como tender al index, y entonces pues sí, el efecto, y además es que se ven los datos, se ve por la correlación, se ve por las rentabilidades, y puede ser que, bueno, desde Finicens lo tenemos clarísimo, que los gestores activos no son capaces de batir a los índices ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo, y entonces eso puede ser función de, si tú no eres capaz de batirlos, pues llega un momento que lo que haces es intentar replicarlos y, bueno, cobrar tu comisión de gestión elevada. Es evidente que esto ya lo hemos tratado en algún programa, pero que te intentan vender como gestión activa lo que realmente no lo es. Es decir, es una gestión más pasiva que activa, o al menos una gestión que se centra básicamente en replicar a los índices de forma más o menos acertada, pero que realmente no lleva un proceso de selección como el que entendemos que debe llevar implícito un gestor activo, de análisis en profundidad de las empresas, seleccionar la cartera, sino que directamente más o menos replicas el índice de referencia y de esa forma al menos no quedas mal. Pero volviendo un poco al principio, a mí me parece muy importante explicar esto del benchmark, porque sobre todo en los canales de distribución habituales en España, donde por desgracia hay un grave problema de cultura financiera, se vende gestión activa. Bueno, estos fondos se comportan muy bien, mira cuál es su rentabilidad histórica, pero muchas veces el particular, el ahorrador que se acerca a esos fondos, que se interesa por esos fondos y que finalmente compra esos fondos, no tiene un índice de referencia, no tiene un marcador de referencia que diga, hombre, es que mi fondo me está ofreciendo una rentabilidad, según me ha comentado el comercial de la entidad X, una rentabilidad del 3-4% anual. Ah, pues a lo mejor con eso, en un contexto como el actual, en donde los bancos te dan 0% de los depósitos, y algunos ya están empezando a cobrar a grandes depositantes por esta política absolutamente de locura de tipos de interés negativos, sin embargo, se conforman con eso y a lo mejor no son conscientes de que pues el IBEX 35, el Eurostoxx, índices de referencia, están haciendo una rentabilidad muy, muy, muy superior a ese fondo. Mi pregunta concreta, Kevin, ¿qué importancia tiene el poder fijarse en un benchmark determinado a la hora de contratar un fondo de inversión? Complicado. Yo creo que lo que hay que ver es el gestor, su proceso de inversión
y después uno analiza el benchmark, no empieza con el benchmark. O sea, el benchmark es una representación del universo, como bien habéis dicho, una serie de principios que yo he hecho mis cursos de CFA, pues evidentemente es el mantra de una serie de principios que tiene que cumplir para poder construir un benchmark apropiado, pues ser invertible, que sea referencia, que sea antemano antes de la inversión, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que uno tiene que ver lo que ha hecho la gestora y dedicarle tiempo a analizar un poco el proceso de inversión, qué es lo que hace, y después entender, una vez que ha hecho ese proceso, el benchmark. El benchmark debería representar dónde está invirtiendo y cómo está invirtiendo el gestor. Entonces, empezar con el benchmark, pues sí es una manera de hacerlo, pero yo empezaría por qué es lo que hace la gestora, dónde invierte, qué es lo que hace. Y después pasaría al benchmark y analizaría, evidentemente, si está por encima o por debajo. Aquí lo que hay que tener muy en cuenta es que no es lo mismo analizar un fondo de inversión que esté invirtiendo en un área específica en el mundo, o lo que es una cartera. Por ejemplo, sin nombrar bancos específicos, pero uno, por ejemplo, puede ver tranquilamente con las carteras discrecionales, por ley tienen que poner un benchmark en su informe mensual o anual. Y ahí, pues los oyentes que nos estén escuchando, si es que tienen carteras discrecionales, pues verán dos líneas, y la línea de arriba tiende a ser el benchmark y la línea de abajo tiende a ser su cartera. Entonces, en muchos casos, evidentemente, pues ojalá los clientes hubieran estado en la línea del benchmark y no en su cartera. Kevin, ¿esto de cartera discrecional qué significa? Para quienes no estamos tan puestos. Disculpar, yo es que hablo de términos sin explicarlos, pero la cartera discrecional es simplemente cuando tú delegas la gestión de tus inversiones pues a un banco o a una gestora que deciden qué hacer o qué no hacer. Entonces, tú te perfilan, te ponen un nivel de riesgo, y después pues hacen una serie de compras para que sigan ese objetivo o ese nivel de riesgo que tú les has dado, que quieres conseguir o que aceptas. Una especie de inversión libre por parte del gestor. Es como una especie de inversión libre que se podría hacer a nivel de fondo, pero la ventaja con las carteras discrecionales es que están conformadas por un número de fondos de inversión con distintas gestoras de distintas, pues no tienen por qué ser de la misma compañía, o bien por acciones, aunque es menos habitual hoy en día en España, sobre todo, verlo. O sea, normalmente están conformadas por fondos. Básicamente, aunque no sea muy académico el término, es firmar la muerte Manolete. O sea, básicamente, cuando firmas un contrato de gestión discrecional con un banco, o sea, una banca privada, una banca personal o una entidad que te ofrezca este servicio, es muy probable que te coloquen fondos de inversión que desconoces en una configuración de 20, 15... hasta 35 fondos de inversión. Nosotros nos dedicamos a analizar carteras de clientes que nos traen con desconocimiento profundo de esa composición, con imposibles comparaciones con ningún benchmark, porque son productos muy, muy, muy dispares los fondos que configuran esas carteras, pero con unas suculentas retrocesiones de comisiones a la entidad comercializadora por parte de la gestora. Esto es algo que nos encontramos a diario y el equipo de Kevin, desde Finicent Research, se dedica a analizar y a aportar transparencia. En esos contratos de gestión discrecional, cuando vemos esas dos líneas, la línea del benchmark con la que se compara la configuración de la cartera, pues nos damos cuenta de que, y no lo decimos nosotros en nuestras comparaciones, que al final es una pequeña muestra de representación en el mercado, sino que lo vemos también en un SP, cuando hace los informes a través de SPIVA todos los años, que la mayoría de los gestores, entre comillas, de esos contratos de gestión discrecional de cartera, no va a tener su índice de referencia. En 10 años tan solo el 1%, ¿no? Cuando hablamos de gestores europeos que invierten en renta variable global, ¿no? Claro, estos datos al final pues se los explicamos a un cliente o no. MiFID II dice que hay que explicárselo al cliente y que evidentemente un cliente no debe comprar cosas que no entienda, con una volatilidad adecuada a su perfil, a su adversión al riesgo, y lamentablemente para el inversor, en favor nuestro, porque estamos captando mucho interés y estamos aportando pues transparencia a un sector que no era del todo muy transparente, nos encontramos casos que claman al cielo, ¿no? Uh-huh. Por eso digo que al final es fiarte de la persona a la que delegas la gestión, que muchas veces es un comercial de mesa y no es precisamente un gran gestor de patrimonios y que se dicta o desde la central o desde sus direcciones territoriales o desde la propia, si es una gestora más pequeña, una boutique, por los intereses de la misma. Podría ser incluso el caso de algunas EAFIs, ¿eh? Uh-huh. Sí, Domingo. Sí, a mí me gustaría preguntar un poco lo que planteaba antes en mi intervención es ¿quién decide cómo se cambian y si es del todo justo para todos? Porque yo también, hay muchas veces que hablas con los gestores y te dicen, es que me obligan o tengo que poner, pues eso, una referencia
que no es real, que es que no, pero no, y te lo dicen, es que no hay una referencia. Mira las empresas en las que yo estoy invertido, no tengo un índice que replique eso y no es justo ni para mí ni para el y bueno, siguiendo el ejemplo, ¿qué índice vas a tener con 20.000 posiciones, ¿no? que te replique eso? O a la contraria, a un fondo que se dedica a invertir en microcaps, ¿no? Pero un fondo con muchísimas posiciones, en un momento dado dices, pues me cojo el MSCI World y tiro. Y más o no es exacto, pero bueno, más o menos dices, me estoy comparando con lo que habrías conseguido si hubieras invertido a un índice mundial. Bueno, pues ya está. Pero los fondos más pequeños, más de autor, más sectoriales, más específicos, ahí yo les veo, entiendo la queja del gestor, y por eso digo, es una casi triple pregunta, pero ¿quién decide? Luego, si queréis, porque es lo más polémico, el tema de los cambios, cómo se hacen los cambios, cómo no, en qué tiene que fijarse en esos casos el cliente. Y bueno, no sé si habría alguna forma de hacerlo mejor o no, o esos gestores que tienen... ¿Cómo podría un cliente de esos gestores más pequeños saber si realmente el benchmark es útil para él? Yo, después de haber estado tantos años en Inglaterra, creo en self-regulation, o sea, es decir, en la regulación propia y de poner una serie de principios en los que todos los gestores o todos los que llevamos dinero, gestionamos dinero, pues tenemos que seguir. La idea de que haya un regulador que esté mirando qué benchmark utilizar y cuál no, lo veo poco práctico. Lo veo poco práctico y lo veo prácticamente improbable que ocurra. Ahora bien, que debería haber normas por las cuales sigamos a la hora de definir un benchmark, indudablemente. A mí me gustaría que hubiera un estándar de la industria. Lo digo como cliente, siempre lo he pensado. No sé si es fácil o no es fácil, pero a mí me gustaría. Y un estándar pueden ser, en otros aspectos del sector financiero están a lo mejor las agencias de calificación, que han tenido sus más o menos, pero yo me imagino un Morningstar de la vida o similar, que en un momento determinado estableciera unos parámetros y que incluso las gestoras dijeran, pues para que veáis mi transparencia, yo le digo a Morningstar que me fije el benchmark y cada 6 meses lo revisen. No sé si esto se hace en algún lugar, pero yo creo que sería una buena práctica de la industria que a mí me gustaría. Algo así, no tiene que ser exactamente así. Hombre, Morningstar fija un benchmark, independientemente de cuál le dices tú. O sea, viendo precisamente en qué área inviertes, y eso lo fija Morningstar, y eso no lo fija el gestor. Ahora bien, eso no quiere decir que eso esté en la documentación disponible para un cliente final que compare. Entonces, sí, eso es por ahí. Esa es la cuestión. Ahora bien, existen estándares internacionales. Yo, por ejemplo, pertenezco a CFA, al instituto, y ahí sí han fijado estándares bastante elevados internacionales que cada gestora puede adherirse o no. Es decir, es opcional. Entonces, aquí la cuestión es si debería hacerse por regulación y mandatorio, o sea, obligado, cumplimiento o no. Pero lo que está claro es que los estándares están, los gestores saben, y indudablemente estoy de acuerdo contigo en que muchas veces es complicado, porque puede ser que no exista y puede ser que tengas que crear uno. Es muy típico una cartera en la que pues en lugar de ser un índice, pues tienes un 30% aquí, un 20% aquí, otro 30% aquí, dependiendo de tu asset allocation y cómo inviertas. Ahora bien, si eres un value o eres algo más específico, bueno, ya no te digo cuantitativos que hagan otra cosa de momentum o que hagan otra historia, pues es muy complicado, porque puede ser que no exista y que sea ficticio y que su propio índice sea un poco lo que ellos esperan de la inversión. Entonces es un poco, por eso yo creo que hablar de benchmark es un campo muy muy grande. Se invierte de muchas maneras en el mundo, y entonces pues habría creo que tener una regulación para como hay mucho tipo de inversiones y muchas maneras de invertir, yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de definirlo y cómo hacerlo. Precisamente por ese motivo, la siguiente pregunta en mi caso es, ¿no creéis que entonces, y después de todo lo que estáis comentando, el benchmark se ha convertido en muchas ocasiones en un instrumento meramente de marketing? Pues fíjate, nosotros creemos que es lo opuesto. Nosotros creemos que es lo opuesto. Si uno estudia un poco la historia de los índices en general, antes de, bueno, no voy a remontarme al Dow Jones porque eso empezó en el 1890 y algo, pero si no se fija, antes de 1950 que empezaron el S&P 500, prácticamente todas las gestores o todos los brokers, o sea, nadie en Estados Unidos sabía cómo estaban invirtiendo su dinero. O sea, hasta la construcción de un índice, nadie realmente tenía ninguna referencia, al menos que conociese un vecino que tuviese dinero y pudiese comparar, ¿no? Entonces, ¿qué nos han dado los índices? Los índices nos han dado un índice, por lo menos sabemos lo que están haciendo los mercados bursátiles a nivel global.
Una vez que, evidentemente, nosotros hemos sido capaces, nos hemos dado cuenta, y eso es que es objetivo, y como ha dicho Felipe antes, no lo decimos nosotros, lo dice Morningstar, lo dice Spiva y lo dicen muchos gestores y todos los datos en el largo plazo. Una vez que se demuestra que es prácticamente imposible al índice, en cualquier periodo, corto plazo, medio plazo, largo plazo, nosotros hemos utilizado el benchmark para crear, de invertir en el benchmark. Entonces, ¿qué son nuestras carteras? Nuestras carteras es que ni intentan batirlo. Nuestras carteras, ¿qué son? Son una serie de exposiciones globales, tanto renta variable como renta fija, al propio benchmark, que es la siguiente evolución en ingeniería financiera, que una vez que se ha creado un índice de referencia para ver si los gestores han hecho bien o mal, pues ha pasado al siguiente paso, que han sido, oye, ¿por qué no replicamos estos índices de una manera eficiente con costes bajos? Entonces, nosotros nos hemos, si lo puedo decir de esa manera, adueñado del benchmark para invertir en él. Y no intentamos en ningún momento batirlo porque creemos que es prácticamente imposible. No decimos que es imposible y que no exista. Evidentemente, uno tiene solo que ver la historia, y yo conozco muchos gestores que han hecho muy bien durante muchos años. Eso no estamos aquí para decir que no existen, pero son muy pocos, y la probabilidad de que cualquiera de nuestros oyentes, vuestros oyentes, sea capaz de identificarlos y de cambiar cuando uno es bueno y él ha dejado de ser bueno, es prácticamente imposible. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo tenemos claro. Invertimos en el índice, en el benchmark. Apostáis a que vuestros clientes estén siempre, como decís vosotros, las dos líneas en la de arriba. Eso es. Kevin, tú que conoces el sector en profundidad, ¿qué margen hay, por decirlo así, para el engaño? En línea con lo que estaba comentando Luis Fernando y también Domingo. Claro, la selección de un índice de referencia con el que poder... Me estoy refiriendo a gestión activa, ¿eh? La selección de un índice de referencia con el que poder compararse también puede llevar a ciertos incentivos perversos, en el sentido de, no está cumpliendo las expectativas con las que partía, y puedo cambiar el índice de referencia a mitad de partida para tratar de mejorar quizás el comportamiento de mis carteras, etcétera. ¿Hay ese tipo de enjuagues? ¿Son habituales ese tipo de enjuagues? ¿O hay margen para que un determinado fondo de inversión, un determinado gestor se compare con el índice que más le convenga y no con el que mejor refleje su cartera? Entiendo que para cambiar el benchmark uno tiene que justificar ese cambio, y tiene que justificar si ha habido un cambio de política de inversión. Uno no puede cambiar un benchmark simplemente porque tengo un 2% menos y tengo que cambiar un benchmark para poder justificar el bajo rendimiento. Yo a priori soy... hasta que se demuestre lo contrario, pues no creo que haya gestores. Una cosa es que pues no hagan bien, y otra cosa es que el benchmark a lo mejor esté mal diseñado o que no haya podido ser establecido porque no existe ningún tipo de inversión que invierta de esa manera. Ahora bien, el cambio de benchmark regular que yo sepa, es poco común, y las grandes gestoras internacionales no están en ese juego. Y España debería pasar además por el cambio con la CNMV de la política de inversión del fondo. Es decir, eso es al final una autorización que tendría que hacer el regulador en España y en otros países, cada uno con su regulador, si cambia esa política de inversión y cambia un benchmark a la hora de compararlo. O sea, que digo que el inversor no está tan desprotegido en ese sentido, sino que realmente hay muchos benchmarks que no reflejan el comportamiento de los fondos, más allá de los cambios que pudieran hacer enjuagues. Oye, Kevin, los oyentes quizá conozcan esto que se conoce como fondos de retorno absoluto o de rentabilidad absoluta. También tienen un benchmark porque al final lo que quieren es conseguir, no sé si de forma, como tú decías, discrecional o invirtiendo con total libertad, pero ellos van a por un objetivo de rentabilidad. Entonces, ¿suelen tenerlo o por su forma de practicar la inversión no tiene sentido que tengan una barra de comparación, una barra de medir? Complicado, evidentemente no soy un gestor que hace ese tipo de inversión, pero sí he invertido hace muchos años a través de mis previas experiencias. Y sí, en ese sentido tiene sentido. Si tu objetivo es hacer un 3 o 4% anual, por poner un ejemplo, y yo soy capaz, tengo que hacerlo, pues evidentemente me tengo que poner una serie de parámetros, y después también de riesgo. Suele ser no solo en términos de rentabilidad, también suele ser en términos de volatilidad. O sea, es muy común. Y entonces, pues bueno, eso sí que es un benchmark bastante... Bueno, yo creo que sería el benchmark que querrían los clientes. Cosas que no es posible porque nosotros no somos capaces de definir lo que va a ocurrir en un mercado. Pero sí que es cierto que es un tipo de inversión. Hay que tener cuidado
Con los nombres. Los nombres de los fondos a veces no son... uno hay que entender, como he dicho, el punto de partida siempre es entender lo que hace un fondo y cómo lo hace. Y sí que es cierto que Absolute Return Funds, o fondos de retorno absoluto como se llaman, pues aunque es un campo bastante bien definido en lo que deberían ser, no todos los fondos hacen lo que se supone que uno cree que deben hacer. Pero sí que es cierto que hay fondos en los que, bueno, se establece una rentabilidad específica, que está claro, si uno quiere un 4, toma las posiciones para alcanzar esa rentabilidad y con un nivel de riesgo máximo que pueda tomar. Eso no hay ningún problema a priori. Quería preguntaros otra, porque claro, los benchmarks son los que se establecen, tienen que tener las características que comentaba Manolo, pero claro, a mí lo que me gusta en este programa, y creo que conseguimos hacerlo en muchas ocasiones, es tratar de bajar todo esto que estamos comentando un poco a la toma de decisiones ya de nuestros oyentes, ¿no? Entonces, oye, dice, pues mira, como me interesa en la gestión pasiva, cuando me he acercado, por poner un ejemplo, ¿no? Ya que estáis aquí en Finicens, pues dentro de las informaciones que he leído de Finicens, de lo que he podido leer en su propia web o de las veces que he escuchado en Tu Dinero Nunca Duerme a Giorgio, a Kevin o a Felipe, pues en muchas ocasiones he visto cómo se compara el comportamiento de sus carteras, por ejemplo, con el S&P 500. En este caso tendríamos el punto de referencia del S&P 500. Pero yo quiero saber, yo, inversor particular, que estoy en mi casa a ver qué hago, tengo un dinero, entonces no sé si meterlo en Finicens o meterlo en una gestión activa que también he oído en Tu Dinero Nunca Duerme, o mejor me compro un piso y lo pongo en alquiler. Entonces, en este caso, el cliente puede elaborarse, digamos, sus propios puntos de referencia para ver cuál de las opciones que tiene encima de la mesa le puede llegar a salir más rentable. ¿Os encontráis con esto habitualmente? ¿Os piden algunos de los clientes ese ejercicio de decir, hombre, ¿qué rentabilidad media ofrecéis vosotros? Ahora mismo yo, según los cálculos que me he hecho, si me compro un piso y lo alquilo, estoy obteniendo este tipo de rentabilidad, o si me voy, fíjate, esta gestión activa me está ofreciendo una posibilidad de recuperación de más de un 20%. En definitiva, un poco, ¿creéis que en muchas ocasiones para el cliente es preferible, en lugar de fijarse en un índice prefijado, el montarse él, digamos, su propia composición de lugar a la hora de tomar una decisión? ¿O no? Pues yo creo que sí, ¿no? Y es un ejercicio que muchos clientes, o la mayoría de los mismos, se hacen. Al final lo que hay que ver es qué rentabilidad y qué volatilidad dan nuestras carteras, ¿no? En nuestro caso son 5 carteras, con exposición a 20.000 posiciones, globalmente diversificadas. ¿Cómo consigues esto? Con 8 fondos de inversión. Esos 8 fondos de inversión son 4 de renta variable, que te replican el comportamiento de 4 índices de renta variable, donde tienes exposición a Estados Unidos, a Japón, a Europa y a los países emergentes. Además, añadimos 3 fondos de renta fija, que uno es de bonos globales agregados, es decir, tenemos hasta 11.000 posiciones en ese fondo de inversión. Luego cogemos otro fondo de inversión de renta fija, de bonos, digamos, europeos de empresas, y otro de bonos de gobiernos europeos. Y además, para aumentar aún mayor la diversificación de las carteras, metemos un rating inmobiliario, ¿no? Que hablabas ahora de inversión inmobiliaria. Pues es un fondo de inversión que invierte a nivel global en posiciones del mercado inmobiliario, desde residencias de ancianos, oficinas o hoteles, ¿no? Es decir, es un fondo de inversión muy, muy global. Al final dices, bueno, ¿contra qué comparo? Pues como tengo 5 carteras, las 2 primeras carteras que tienen más peso en renta fija, lo comparo contra un benchmark, si me permite la expresión Kevin, aunque no es del todo exacta, que es la media de los fondos de renta variable mixta internacional, o bien la media de los fondos de renta variable mixta internacional, o sea, o de renta fija o de renta variable, sí. Entonces, ¿cómo van la media de los fondos? Dices, bueno, pues la media de los fondos va por aquí, si tiene más peso en renta fija o más peso en renta variable, y cómo están nuestras carteras. Ahí hacemos un ejercicio de rebobinar la cinta, es decir, hacer baking test, rebobinando los últimos 20 años, los últimos 15 años, para no hacer trampas, porque si rebobinamos 10, todos van a salir muy bien, porque venimos de una crisis profunda en el mercado, ¿no? Nos vamos 15 o 20 años, para ser honesto, descontamos el efecto de las comisiones y los gastos, que esto es práctica inusual, no sé si también en esto somos los primeros que lo hacemos, descontando todas las comisiones y todos los gastos en esas simulaciones de evolución de cartera de Finicens, de las 5 carteras, contra la media de los fondos de inversión del mercado, y al final con fuentes oficiales como Inverco, Morningstar, etcétera, ¿no? Y lo que al final salen son unos diferenciales enormes, que tan solo por los costes y la alta diversificación nos hacen que nuestro modelo funcione. Por eso se creó Finicens, para dar respuesta a los inversores que buscaban, pues, no batir a los mercados, que no al mercado, porque batir a un índice en concreto, ayer veíamos, ¿no?
¿no? Máximo del IBEX 35 y dentro de poco, mañana, volvemos a tener otro máximo en Estados Unidos, el S&P 500 o pasado, ¿no? Por cierto, oye, Felipe, que comentabas lo de la noticia del IBEX 35, recordar a la gente que lo comparen el total return. Es que mucha gente todavía está diciendo que el IBEX 35 está muy lejos de sus máximos, no sé qué, y es que se comparan mal. ¿Nos podéis explicar un poquito esto? Porque es un índice que trae de cabeza a muchos españoles que piensan que la bolsa española está de capa caída y es todo lo contrario. Que nunca sube. Es que además en España es especialmente importante porque las grandes compañías, no sé si esto no sé, nunca he sabido muy bien por qué, si es una cuestión casi social, cultural, que las grandes compañías españolas reparten mucho dividendo, con lo cual eso tiene una implicación, por una parte por estar repartiendo dividendo y por otra parte porque la cotización se ve afectada, claro, porque está soltando. Entonces en España es particularmente importante. Me da Debe ser casualidad, pero precisamente estaba mirando esto, estamos preparando un blog, eso sin querer. Estaba reflexionando también por qué las compañías españolas pagan tanto dividendo comparadas con el extranjero. Yo me lo he preguntado toda la vida, no sé muy bien si es una cuestión cultural. A ver si venga. Nosotros estábamos analizando un poco el efecto de reinversión en dividendos, el efecto multiplicador, que siempre se habla mucho en muchos estudios, pero nos parecían que podíamos añadir mucho valor en cuanto al análisis, ¿no? Y entonces, bueno, aunque no sé si lo incluiremos de esa manera, estaba mirando el IBEX 35 y en los últimos 15 años la rentabilidad vía precios creo que ha sido solo un 5%. Pero claro, los dividendos que se han recibido en el periodo han sido de media alrededor de un 4,5 en 15 años. Entonces, claro, cuando uno tiene una inversión, para ponerlo en contexto, si alguien hubiera invertido 100.000 euros en el 1 de enero del 2005 a 15 años, que es a 31 de diciembre de 2019, pues hubiera tenido 70 y pico mil euros de dividendos. Esos brutos, evidentemente habría que pagar impuestos. Hay que pasar por la oficina de Chiqui Montero. ¿Sí? No hay más remedio. Y el otro 5% solo vía precios. Entonces es evidente que uno tiene que tener en cuenta la rentabilidad total y no solo la de vía precios, que es el IBEX 35 el nivel. Y en el caso español es evidente, cuando tenemos un enfoque en el sector, es un poco más específico a lo que mencionabas, acerca de qué compone el IBEX 35, que está dominado por pues eléctricas, telecomunicaciones y bancos y finanzas, que normalmente suelen ser denominados value, en el sentido de suelen ser empresas con una valoración un poco menor y con un dividendo bastante elevado, pues eso hace que el IBEX 35 evidentemente el dividendo tenga un peso pues muy grande sobre las rentabilidades, que eso no exime el hecho de que el IBEX 35 vía precios no ha hecho muy bien, pero evidentemente cuando una vez que pone el dividendo y lo pones en el cómputo de la rentabilidad total, pues no tiene nada que ver. O sea, fíjate además que has hecho la comparativa de 2005 acá, que ya estabas en casi nivel de burbuja y después de la caída y ahora, o sea que recoge, digamos, toda esa escala de valor. A mí me gustaría aprovechar que estáis aquí hoy con nosotros para preguntaros sobre la selección de índices, ¿no? Claro, en un gestor activo normalmente incidimos en, oye, ¿y qué es lo que te ha llamado la atención de esta determinada empresa? ¿Qué es lo que, por qué consideras que tiene este potencial? Y nos explican cómo es su método a la hora de analizar empresas, cuáles las fortalezas, el análisis de fortalezas y debilidades, el cálculo y el análisis de los balances de la empresa. Bueno, y un seleccionador de índices, ¿en qué se fija para considerar que un índice es bueno, no es bueno, tiene alto potencial o no lo tiene tanto? Las métricas son muy parecidas, pero evidentemente no lo vemos como a nivel de empresa, pero hacemos el mismo análisis cuantitativo-cualitativo, hacemos screenings de miles y miles y miles de índices y de instrumentos para ver cuáles aportan, qué no aportan, cuáles son mejores, cuánto caen más, cuántos constituyentes en cada uno de los índices, en qué mercados, si es mercados bursátiles de gran capitalización, de mediana, de pequeña, en qué sectores. Si los propios índices hacen, evidentemente los propios índices que habían, es un poco como los apps, ¿no? Que estamos acostumbrados a nivel tecnológico, a nivel de nuestro teléfono. Se ha empezado, cada vez, siempre se decía, ¿no? Hay una app para todo, ¿no? Pues la evolución que está teniendo los índices es increíble. Incluso las propias, no sé si conocéis MSCI, que es un gran proveedor creo que mencionabas MSCI World antes. Es un gran probador, Morgan Stanley, que hace índices, pues también los están renovando. Son capaces de aumentar la transparencia, de aumentar el número de constituyentes sin impactar realmente negativamente en el inversor final, ¿no? Entonces es muy complejo
hay muchísimas variables. En términos de factores estamos hablando de cientos y evidentemente una vez que has elegido el índice que quieres, tiene que haber un instrumento que lo replique. Hay muchos índices que no son replicables porque no hay una gestora detrás que lo intente replicar, ya sea Vanguard, BlackRock o Amundi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí hay dos niveles, uno el de índices y dos del instrumento, y por supuesto después todo hay a nivel de instrumento, que es un poco costes, dónde invierten, y etcétera, etcétera. ¿Cuál es, desde tu experiencia, desde tu profesionalidad, cuáles son los índices que, por ejemplo, a ti más te gustan a la hora de invertir? Y si nos puedes poner el ejemplo de algún índice que hayas analizado últimamente, que te haya llamado la atención y que consideres que bueno, pues que es un índice interesante. Más allá, porque claro, cuando hablamos de índices, el común de los mortales, pues el IBEX 35, el Eurostoxx, el S&P 500 y 3 o 4 más. Pero como tú bien has comentado, la última vez que has visto el listado completo, creo recordar, has dicho más de 100.000 a nivel mundial. Casi. Casi 100.000. Casi 90.000, Wow. creo que es. He dicho 100.000, pero casi. Pues yo creo que es una cuestión ya de, evidentemente, los que tenemos en Finicens, como no puede ser de otra manera, yo creo que son muy apropiados. En los que evidentemente son más evidentes para los clientes son pues el S&P 500, que es prácticamente imposible batir el S&P 500. Si hay otros que son parecidos, pero no creo que haya muchas diferencias en cuanto una vez que coges, porque al final un índice lo que hace es representar la economía bursátil de un sector. Desde un momento, si uno coge las 500 empresas más grandes, pues puede coger las 550 o las 600. Pero no deja de ser Google, Amazon, Apple, quiero decir, esas son las grandes. Pero quiero decir que eso hay poca diferenciación. Está claro que hay cada vez índices un poquitín más complejos que no es fácil para un minorista poder tener exposición a ese tipo de activos. Pero yo diría los típicos como el S&P 500, el MSCI Europe, el MSCI Emerging Markets, esos son los clásicos. Y a nivel ya de renta fija, nosotros siempre preferimos Bloomberg Barclays porque creemos que llevan 35 años siendo líderes en renta fija y evidentemente son los que a nosotros, todas nuestras métricas, pues tienen sentido a la hora de corroborarlos. Yo creo que aquí no es tanto una cuestión del índice en sí, sino ya de ver dónde. La realidad española es que prácticamente todo el dinero está invertido en gestión activa y es donde está, controlada por los bancos. Y desde mi punto de vista no es tanto si invierto en el S&P 500 o en el Total US Stock Market Return, que es prácticamente lo mismo, sino en el de educación, sofisticación, el comprobar, el ver qué es lo que me está diciendo mi gestor en el banco, el mirar qué es lo que me pueden ofrecer en otros lugares, en lugar de si yo soy capaz de elegir este índice o otro índice. Es cierto que nosotros en Finicens pensamos que mucho del valor que nosotros aportamos al cliente es precisamente eso, es el hecho de que nosotros estamos en constante evolución y de si existe alguna manera para dar más valor a nuestros clientes, lo haremos. Es decir, nosotros hacemos cambios, no un cambio como un gestor activo, no que creamos que evidentemente ahora no es el momento de estar en Estados Unidos porque los valores son muy elevados, no hacemos ese tipo de calls en el market, pero lo que sí hacemos es intentar siempre ir un poco con el desarrollo del mercado, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos elementos importantes, desde luego a la hora del análisis, yo creo que para todos nuestros oyentes, porque oye, una vez que te decides a invertir, pues ya sabes que tienes los benchmark, los índices de referencia que te van a orientar, pero que lo suyo es que tú, a la hora de tomar esa decisión, analices cuál es esa opción que tienes encima de la mesa, la compares con esas otras opciones que tú tienes, que no te hagas trampas en el solitario, que yo creo que esto en el benchmark puede ocasionar mucho. Esto en Periodismo Domingo, Manolo, lo saben, que depende de la comparación que emplees, puedes conseguir una cosa o la contraria. Esto es la demagogia. En la política también hay mucha trampa con las estadísticas, ya sabemos que es una forma muy elaborada de mentira. Y las comparaciones a veces también. Y en el mundo de las finanzas es especialmente peligroso porque tendemos a tratar de buscar la comparación que nos dé lo que nosotros queremos hacer. No, pero lo que decías antes, por ejemplo, que el inversor particular
pero ni siquiera su referencia. Que el inversor particular tiene que tener un objetivo claro, tiene que saber qué es lo que busca, pero en el conjunto de su cartera, pues eso, mezclando, unías antes también a si compra, o sea, invierte en tema inmobiliario. Ese debería ser el objetivo final del inversor. Y eso, fíjate, no es tan complicado como muchas veces a lo mejor puede parecer con estas cuestiones técnicas. Es decir, que él sepa cuál es el objetivo de mi cartera, qué necesito yo de rentabilidad a largo plazo para cumplir esos planes vitales, para alcanzar esa libertad financiera de la que a veces hablamos. Yo creo que eso sí que debería servirle. Y al final esos índices lo que sí que le pueden servir es como referencia de, pues, por ejemplo, lo que hemos dicho muchas veces de la bolsa a largo plazo. Oiga, si usted invierte en la bolsa a largo plazo diversificado, usted debería tener esto, entre un 6 y un 7%, que es lo que lleva haciendo el mercado americano los últimos 200 años. A partir de ahí, ¿cuál es tu plazo de inversión? ¿Cuál es el riesgo que puedes admitir? Para eso sí que te pueden servir mucho, incluso para eso, para un inversor particular en la posición más sencilla posible y mezclando todas esas cuestiones que decías. O sea, que no es una cuestión tan de ABC como a veces parece, que si ha conseguido batir o no al S&P 500 o al IBEX 35, sino que nos sirvan como una orientación y desde luego que a la hora de tomar la decisión tengamos en cuenta otras muchas variables que nos ayuden a completar o a conseguir, como decía Domingo, esos objetivos. Desde luego nuestro objetivo es que ustedes lo tengan claro. Luis Alberto Iglesias, recta final del programa de hoy, como siempre, con Value School de la mano, dándonos esas recomendaciones. Venga, vamos allá. Vamos a empezar a hablar sobre lugares en Internet donde podemos ir a comprobar información sobre benchmarks, sobre varas de medir, ¿no? Dos portales, Morningstar y otro que se llama Investing. Estos son dos referencias para cualquier persona a la que le gustaría ir a ver cómo lo ha hecho tal índice durante, bueno, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Con esos backtesting o históricos de rendimiento de los que hablaba antes Felipe. Bueno, pues pones el nombre del índice y tu perfil de riesgo, bueno, te da el perfil de riesgo del índice medido en su volatilidad histórica y luego la composición actual del índice. Yo le voy a preguntar a tanto a Felipe como a Kevin, la gente que no sea todavía cliente de Finicens, ¿tenéis algún servicio donde pueda ver los índices que están en vuestras carteras e irse luego a Morningstar o a Investing a ver qué te lo han hecho? Claro, con los códigos SISIN de los 8 fondos de inversión están publicados en nuestra página web y también hay numerosos artículos en el blog. Vale, por si acaso algún curioso quiere saber de qué están transparencia total. Introduce el ISIN, incluso buscándolo directamente en Google, y le va a remitir principalmente a Morningstar, y ahí va a ver la evolución de ese fondo que configura una de nuestras carteras. Perfecto, pues Morningstar por un lado e Investing por otro. Hoy no hemos hablado mucho de eso, pero sí se ha aludido aquí en la mesa de tertulia a esas especie de trampas psicológicas, decía Domingo antes, de mentirse con las estadísticas, bueno, pues ese tipo de engaños ya están muy estudiados por economistas de la Escuela de las Finanzas Conductuales, como puede ser Richard Thaler, que tiene un libro que vamos a recomendar hoy, que es una lectura casi obligatoria. Se titula Todo lo que he aprendido con la psicología económica. 2 puntos, el encuentro entre la economía y la psicología y sus implicaciones para los individuos. Es un título que quizá no es tan conocido como el que tiene el de Nudge, del pequeño empujón con Cass Sunstein, pero bueno, Richard Thaler es un autor. Veo aquí a Domingo preparado para apostillar. Adelante, venga. No, iba a decirte que es que el título es de los que dan miedo, porque es un título feísimo. Sí. Y sin embargo el libro es realmente entretenido y lleno de ejemplos y es muy fácil de leer. No sé muy bien, ahí hay una disonancia entre el título y el contenido. Enorme. La idea es que nos alerte un poco ante esas trampas en las que inconscientemente vamos a caer, por ejemplo, cuando comparemos el rendimiento de nuestro fondo actual con el del benchmark que el gestor o la gestora ha elegido. Y en última instancia vamos a recomendar un vídeo reciente en el canal de Value School en YouTube titulado Cómo construir una cartera de inversión, con nuestro querido amigo que ya ha estado aquí en el programa varias veces, Marcos Pérez, alias Inversobrio en las redes. Marcos nos da una charla fantástica sobre indexación, sobre formas de medir qué es el rendimiento, cuál puede ser un rendimiento adecuado de nuestras carteras. Nos da unas ideas para construirnos la nuestra, pero sobre todo habla también del poder de los índices. Se complementa con otra charla anterior que ya dio, que se llama El mensaje oculto de los índices. Las dos forman un pack completo que recomendamos encarecidamente que los oyentes no pierdan tiempo en ver. Que no pierdan tiempo y las vayan a ver. Eso es, que vayan corriendo a verla, no se la pierdan desde luego.
Luis Alberto Iglesias, muchas gracias por tus aportaciones y por estas recomendaciones. Domingo Soriano, gracias a ti también por esas reflexiones, esa pizarra. Manuel, muchas gracias por tu lección. Hasta la semana que viene. Felipe, Kevin, nada, deciros que os espero muy pronto para seguir hablando de gestión pasiva y de aspectos y de conceptos que tenemos que tener claros a la hora de invertir. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, como no un domingo de 2 a 3 de la tarde, que no está nada mal, y sobre todo para que todos los oyentes no mezclen churras con merinas a la hora de comparar índices, que yo creo que es importante. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias.